Con el corazón latiéndole con fuerza y el sudor goteando por la frente, Mateusz miró el reloj de su celular. Las 14:58. La entrevista de su vida era a las 15:00, en el piso 30 del imponente edificio de cristal y acero que tenía frente a él. Era el momento por el que había luchado durante años. Al dar el primer paso decisivo hacia la puerta giratoria, un anciano que llevaba una pila de libros tropezó y cayó estrepitosamente frente a él. Los libros se esparcieron por la acera como hojas secas. Por un instante que pareció una eternidad, Mateusz se quedó paralizado, con el sonido de la caída resonando en su mente. Vio su futuro profesional, la salvación de su familia, en una batalla directa y brutal con su conciencia. Mateusz era la personificación de la esperanza de su familia. Un ingeniero brillante, dedicado y recién graduado, provenía de un hogar humilde, donde cada logro era fruto del sacrificio colectivo. Sus padres, albañil y costurera, habían invertido hasta el último centavo para asegurar que su hijo tuviera la educación que jamás soñaron. Tras meses de desempleo, enviando currículums y enfrentando puertas cerradas, esa entrevista en la empresa tecnológica más grande del país no fue solo una oportunidad. Fue la meta de un maratón de dificultades, la única oportunidad real de retribuir el amor y la dedicación que lo llevaron hasta allí. La motivación de Mateusz trascendía el deseo de un buen salario o una carrera exitosa. Lo impulsaba la imagen de las manos callosas de su padre y las noches de insomnio de su madre frente a la máquina de coser. Su sueño no era un coche de lujo ni un apartamento moderno. Era brindarles a sus padres una vejez digna, un descanso que nunca tuvieron. Ese trabajo significaba no tener que preocuparse por el alquiler, un buen seguro médico y la tranquilidad que el dinero, si bien no compraba la felicidad, sin duda podía brindar. El fracaso no era una opción, pues cargaba no solo con sus propias esperanzas, sino también con el peso de toda una vida de sacrificios de sus seres queridos. En medio del dilema de Mateusz, emergió la personificación de la competencia despiadada. Ricardo, otro candidato para el mismo puesto, se acercó con paso rápido y decidido. Con un traje caro y un aire de superioridad, vio al anciano tendido boca abajo, lo rodeó con un resoplido de impaciencia, pisó uno de los libros dispersos y entró al edificio sin mirar atrás. Antes de que la puerta giratoria se lo tragara, lanzó una mirada de puro desprecio a Mateusz, quien seguía dudando en la acera. El mensaje era claro: en el mundo corporativo, los débiles y los distraídos se quedan atrás. La empatía era un lujo para los perdedores. La acción de Ricardo fue como un puñetazo en el estómago de Mateusz. Ese era el camino que dictaba la lógica. El reloj avanzaba implacablemente. Las 14:59. La puerta del éxito estaba allí, a solo unos pasos. Cada fibra de su ser, entrenado para competir y ganar, le gritaba que ignorara la escena en la acera y siguiera adelante, como lo había hecho su competidor. Pero su mirada regresó al hombre en el suelo, luchando por incorporarse sobre los codos, con el rostro desgarrado por el dolor y la vergüenza. La imagen de su propio padre, un hombre que también conocía el dolor del trabajo duro y las caídas de la vida, cruzó por su mente. La guerra interna era agonizante. Entonces, en una decisión que pareció durar toda una vida, pero que solo duró un segundo, Mateusz tomó su decisión. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y le dio la espalda a la puerta giratoria. Se arrodilló en la acera de granito, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía a su alrededor. En ese momento, al elegir la planta baja en lugar del piso 30, Mateusz creyó estar firmando su sentencia de fracaso y desperdiciando la mejor oportunidad de su vida. No tenía ni idea de que, en realidad, su entrevista de trabajo acababa de comenzar. Mateusz priorizó su carácter sobre su carrera. Si tú también crees que la amabilidad y la integridad deben ser recompensadas y quieres ver más historias inspiradoras como esta, considera suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando mensajes positivos. Una vez tomada la decisión, Mateusz actuó con total concentración. Olvidó por completo el reloj, que antes había sido su tirano. Se arrodilló y, con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la ciudad circundante,
ayudó al anciano a ponerse de pie, asegurándose de que no sufriera daño. Con el hombre apoyado en su hombro, lo condujo a un banco cercano del parque, asegurándose de que estuviera sentado cómoda y firmemente. Solo entonces regresó a la acera y comenzó a recoger metódicamente cada uno de los libros esparcidos, quitando el polvo de las tapas con la manga de su chaqueta, tratándolos con el respeto que su dueño merecía. Notó que el hombre seguía temblando, pálido por la conmoción y el calor del día. Sin dudarlo, Mateusz metió la mano en el bolsillo y sacó las últimas monedas que le quedaban, el dinero que había ahorrado para el autobús de vuelta a casa. Fue a un vendedor ambulante y compró una botella de agua fresca. Se la entregó al anciano, quien la aceptó con un gesto de la cabeza, con una gratitud indescriptible en la mirada. Ese pequeño gesto transformó la ayuda en un sacrificio. En ese momento, Mateusz no solo estaba ayudando a un desconocido, estaba ofreciendo lo poco que tenía, fiel a los valores que le habían inculcado sus padres. Cuando el hombre finalmente se sintió mejor y le dio las gracias efusivamente, Matthew miró su reloj. Marcaba las 3:17 p.m., 17 minutos de retraso. En el mundo corporativo, donde los segundos cuentan y la puntualidad es un don, 17 minutos de retraso no eran una descalificación. Sintió un nudo en el estómago, el peso de la oportunidad perdida, de la esperanza de su familia desvaneciéndose, cayó sobre él como un yunque. Se despidió del hombre, deseándole un buen día, y caminó hacia el edificio, ya no con la energía nerviosa de un candidato, sino con el paso lento y pesado de un perdedor. Al entrar en el suntuoso vestíbulo, el gélido aire acondicionado parecía burlarse del calor de su actuación en la acera. Se anunció en recepción, con una voz apenas superior a un susurro. La recepcionista, impecablemente vestida, tecleó su nombre en el sistema, y su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría desaprobación. «Un momento, por favor», dijo, sin mirarlo a los ojos mientras hablaba, en voz baja por un comunicador. Mateusz sabía lo que eso significaba. Los engranajes de la burocracia corporativa ya lo habían procesado y descartado. Ya no era un candidato prometedor, era simplemente el retrasado de las 3. La gerente de recursos humanos lo encontró en la sala de espera, con el rostro impaciente. Ni siquiera se molestó en invitarlo a una sala. Allí mismo, frente a otros candidatos y empleados, le pronunció su sentencia. «Señor Mateusz, llega casi 20 minutos tarde», dijo, con voz cortante. «La puntualidad es la primera prueba en nuestra empresa, y la ha reprobado. Agradecemos su interés, pero el puesto ya no está disponible para usted». La humillación fue pública, rápida y brutal. Años de estudio y meses de preparación, invalidados por un acto de compasión. Mientras Mateusz, devastado y sin palabras, se giraba para marcharse, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Ricardo salió con una sonrisa arrogante. Vio que despedían a Mateusz y su sonrisa se ensanchó con un triunfo apenas disimulado, una mirada que decía «te lo dije». La imagen era la encarnación de la injusticia. El hombre que había pisoteado a un anciano caído estaba a punto de ser contratado, mientras que el que se había detenido a ayudar era descartado. Parecía la última y cruel lección del mundo real, una que Mateusz estaba aprendiendo de la forma más dolorosa posible. La injusticia es repugnante, pero creemos que el bien siempre encuentra la manera. Si te apetece un giro inesperado y te encantan las historias donde la justicia prevalece al final, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Completamente derrotado, caminó hacia los ascensores, con el peso del mundo sobre sus hombros. Se preguntó cómo les diría a sus padres que había fracasado, que su sacrificio había sido en vano. Las puertas metálicas del ascensor comenzaron a abrirse, listas para llevarlo de vuelta a su realidad de desempleo e incertidumbre. Era el final, pero entonces, más adelante en el pasillo se abrió otra puerta, la puerta de la presidencia, y la figura que emergió no era la de un ejecutivo cualquiera, sino la del hombre cuyos libros acababa de sacudir de la acera.
Justo cuando Mateus estaba a punto de ser absorbido por el ascensor y la derrota, la puerta de la presidencia se abrió. La figura que emergió le resultó familiar, pero transformada. No era el hombre frágil de gafas empañadas de la acera, sino un hombre de porte impecable, vestido con un traje sobrio y elegante, que exudaba un aura de poder sereno e incuestionable. Era el señor Arthur, el legendario y solitario fundador de la empresa, una figura casi mítica que rara vez se veía en las plantas operativas. La gerente de recursos humanos tragó saliva con dificultad, pálida por la sorpresa. Ricardo, el candidato victorioso, sintió que su sonrisa arrogante se congelaba y se disolvía en una expresión de pura confusión. El tablero acababa de girar. Ignorando por completo al gerente y al otro candidato, el señor Arthur caminó con paso firme y decidido, no hacia la sala de reuniones, sino directamente hacia el joven paralizado junto al ascensor. Cada paso alteraba la dinámica de poder de la sala. La autoridad del gerente de recursos humanos y la arrogancia de Ricardo se evaporaron al instante ante la mirada fija del verdadero amo de aquel imperio. Para Mateus, la escena era surrealista. El hombre al que le había ofrecido una botella de agua se le acercaba con la presencia de un rey, y el mundo pareció ponerse patas arriba en una fracción de segundo. La confusión y el miedo danzaban en su mente. El señor Arthur se detuvo frente a Mateus. Su mirada, ahora clara y penetrante, no mostraba rastro de fragilidad. «¿Mateus, verdad?», preguntó con voz serena pero autoritaria. Aturdido, Mateus solo pudo asentir. El fundador se giró entonces hacia el gerente, quien parecía haberse encogido. «El proceso de selección está cerrado», declaró, con una frase que sonó como un decreto final e irrevocable. La confusión en el rostro de Ricardo se acentuó, transformándose en pánico visible. Abrió la boca para hablar, para comprender qué estaba sucediendo, pero la mirada del señor Arthur lo silenció antes de que pudiera emitir ningún sonido. Entonces el fundador se volvió hacia Ricardo, y su voz, aunque aún serena, denotaba una profunda decepción. «En esta empresa construimos puentes, joven», dijo, con cada palabra cayendo como una piedra. «No los usamos como atajos para superar a los demás». La frase fue una condena pública, una brutal exposición del defecto de carácter de Ricardo delante de todos. No era una acusación de incompetencia, sino algo mucho peor, una acusación de inhumanidad. La humillación fue tan profunda y precisa que Ricardo retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Finalmente, con la justicia debidamente impartida, el señor Arthur se volvió hacia Mateus, con una pequeña y genuina sonrisa dibujada en sus labios. «Tu entrevista, Mateus», comenzó, y el mundo de Mateus se detuvo para escuchar. Empezó a las 2:58 p.m., allí mismo en la acera. Esa fue la verdadera prueba. La revelación impactó a Mateus con la fuerza de una ola, borrando toda la angustia y la humillación de los últimos minutos. El señor Arthur le extendió la mano, ya no como un hombre frágil, sino como el líder de una de las empresas más grandes del país. «Y fuiste el único candidato exitoso. Bienvenido a la empresa». Mateus, conmocionado, estrechó la mano que le ofrecía. La realidad de la situación empezó a asentarse en él, con una abrumadora sensación de alivio e incredulidad. Miró el rostro del señor Arthur y no vio a un legendario director ejecutivo, sino al hombre agradecido al que había ayudado. Miró a Ricardo pálido y derrotado, y al gerente de recursos humanos, quien apartó la mirada, avergonzado. En ese instante, Mateus comprendió que la carrera que casi había perdido por llegar 20 minutos tarde, la había ganado en un solo segundo de compasión. La verdadera entrevista no había puesto a prueba sus habilidades ni su reloj, sino el tamaño de su corazón. La humillación de Ricardo fue tan rápida como su ascenso momentos antes. Sin mediar palabra, un guardia de seguridad lo escoltó discretamente hasta el ascensor, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y vergüenza. Su filosofía de pasar por encima de otros para llegar más rápido lo había llevado allí antes, pero a la puerta de salida. El hombre que se consideraba el maestro del juego corporativo descubrió de la peor manera posible que estaba jugando mal. La empresa
no solo buscaba a un profesional cualificado, buscaba a un ser humano decente, y en este sentido había fracasado estrepitosamente. Su carrera en esa empresa terminó antes de siquiera empezar, arruinada por un libro que pisó y una mano que se negó a tender. Para Matthews, la realidad parecía un sueño. El señor Arthur, con un gesto, despidió al avergonzado gerente de recursos humanos y lo condujo personalmente a su enorme despacho en la presidencia. Allí, le explicó que la empresa estaba perdiendo su alma ante una nueva generación de profesionales brillantes, pero sin carácter. La audición en la calle había sido un intento desesperado por encontrar a alguien que aún recordara los valores sobre los que se fundó la empresa. «Cualquiera puede aprender a construir un puente, Matthews», dijo el anciano caballero, «pero el carácter, la integridad y la empatía, eso no se puede enseñar». Luego confirmó que Matthews no solo tenía el puesto, sino que sería su protegido personal, un discípulo directo del fundador. Lo primero que hizo Matthews al salir del edificio, no como un hombre derrotado, sino como el nuevo protegido del presidente, fue llamar a sus padres. La llamada que tanto había temido se convirtió en la más feliz de su vida. Al otro lado de la línea, las lágrimas de su madre y la voz quebrada de su padre fueron la verdadera recompensa. Podía oír en sus voces el alivio de toda una vida de sacrificios validados, la alegría de ver su sueño hecho realidad a través de su hijo. En ese momento, Matthews sintió que el peso del mundo se le quitaba de los hombros, reemplazado por la certeza de que su decisión en la acera no solo le había conseguido un trabajo, sino que también honraba todo lo que sus padres le habían enseñado. Un año después, Matthews, ahora un líder de proyecto seguro y respetado, se encuentra en la sala de juntas presentando los resultados de una iniciativa innovadora que él mismo lideró. Su discurso es seguro, sus datos impecables. Al final, la presentación es recibida con una salva de aplausos. El señor Arthur, ya jubilado, pero presente como miembro honorario de la Junta, pide la palabra. Mira a Matthews con orgullo paternal y se dirige a la Junta. «Hace un año, caballeros, tuve que caerme en la acera para encontrar un ingeniero», dice con voz firme. «Terminé encontrando al futuro líder de 1960. Esta empresa. El respaldo fue definitivo, la profecía cumplida. La historia de Matthew nos enseña una poderosa lección. El camino más rápido a la cima no siempre es una línea recta. A veces, el mayor paso hacia el éxito no es una carrera frenética, sino la pausa para ayudar a quienes han caído en el camino. La verdadera prueba de nuestra capacidad no solo reside en nuestra competencia, sino en nuestro carácter. La carrera de Matthew no comenzó en el piso 30, sino en la acera, con un simple acto de bondad. ¿Crees que la empatía es una fortaleza en el mundo corporativo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta si esta historia te inspiró y compártela para que más personas recuerden el poder de una mano tendida.